Tengan muy buenos días. Eh, un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes esta sexta tutoría. Un tema bastante bonito también, lo siento yo como más propio de nosotros los psicólogos, ¿verdad? Entonces voy a tratar de explicarles de una manera más sencillita para que ustedes me vayan comprendiendo sobre las diferentes pruebas psicológicas que se aplican para medir la creatividad. Porque esto muchas veces mucha gente considera de que la creatividad no se puede medir y realmente sí se puede medir la creatividad. Por ejemplo, nosotros los psicólogos lo medimos a través de los diferentes test psicológicos que aplicamos, ¿verdad? Son nuestras herramientas para medirlas, siempre fundamentadas en lo que son los cuestionarios de personalidad, los cuestionarios biográficos y los test de habilidades creativas, que es de lo que nos habla precisamente el material. Y la pregunta es, ¿han leído el material o no lo han leído? No, yo no pude, la verdad. No pudo leerlo, dice Lisette. ¿Y Yasmín? No sé si Yasmín ha leído o el compañero René ha leído el material. No, licenciada, no me he quedado mucho tiempo por el trabajo y teníamos Sí. una actividad también pendiente. Va, perfecto, no hay ningún problema. Siempre para mí es muy importante preguntarles porque de así, así parto yo de cómo les voy a dar lo que es la tutoría. Y los que estamos en este medio de enseñanza sabemos que siempre tenemos que hacer ese previo sondeo, ¿verdad? De cómo están nuestros alumnos para ir obteniendo algunos conocimientos que ustedes tengan o si no los tienen, pues nosotros proporcionárselos. Y bien, esta es la agenda que vamos a desarrollar este día, donde vamos a tocar el punto 4.1, que son las pruebas de la creatividad, y el 4.2, que es el papel del maestro creativo como propiciador de la creatividad de sus estudiantes. Asimismo, les voy a orientar sobre las dudas que tengan ustedes sobre el proyecto de la creatividad, que es el proyecto final. Y voy a dar unas indicaciones conforme también a la guía. No sé si ya descargaron también la guía, para que ustedes vayan viendo cómo va a ser esta dinámica que está programada para el día 30 de enero. Bien, el objetivo de esta unidad es analizar las pruebas sobre la creatividad y sus posibles aplicaciones en los contextos educativos. Si ustedes se recuerdan, a lo largo que hemos estado nosotros desarrollando este tema en las diferentes tutorías, se abordó la creatividad desde aquellos tiempos, ¿verdad? De los tiempos filosóficos. Asimismo, se vio también el tema de la creatividad de una forma integral y, por supuesto, las famosas herramientas tecnológicas que se utilizan para el desarrollo de la misma. Entonces, no podemos obviar algo muy importante, que son las pruebas de aplicación que se hacen para medir ciertos parámetros de lo que es la inteligencia y la creatividad. Para nosotros como psicólogos es muy importante algunas variables que se consideran en el estudio de la creatividad. Y parte de esas variables son la motivación, que es muy fundamental para nosotros los seres humanos, el autoestima, los estilos cognitivos de capacidad de logro y tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que si no les sale a la primera lo que ellos están creando, se frustran, ¿verdad? Entonces ahí viene aquello de que ya no puedo, que desisto, que lo dejo y ya no más. Es muy importante también lo que es los estilos cognitivos. Como los estilos cognitivos son el nivel de enseñanza y aprendizaje que nuestros alumnos tienen. Y la autoestima, que juega un papel muy importante en lo que es el desarrollo de nuestra personalidad. Eh, si ustedes en el desarrollo, en el transcurso de esta tutoría no van comprendiendo algo, ustedes me lo hacen saber y con muchísimo gusto yo me detengo en la diapositiva y les voy explicando bien detenidamente. Porque como les digo, la primera parte básicamente es de carácter bastante psicológico.
En el material se retoma muchísimo lo que es también la inteligencia y la creatividad. Entonces sabemos que la creatividad es como ese proceso de dar luz a algo nuevo, ¿verdad? A través de los diferentes, les decía la vez pasada, procesos cognitivos, los procesos básicos, inteligencia, memoria, percepción, todo eso, ¿verdad? Y la inteligencia básicamente es como la habilidad para adaptarse voluntariamente a moldear o para seleccionar un entorno. Cabe mencionar, compañeros, que esta información, lo que les acabo de mencionar, no está en lo que es el material, sino que es un anexo que les doy básicamente de lo que es esta área, ¿verdad? De la psicología. Y también pues muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Bien, ustedes saben que hoy en día nosotros estamos pues en una era tecnológica, donde utilizamos diferentes tipos de herramientas. Y estos pues son unos grandes retos tanto para las personas adultas como también para los jóvenes. Hemos hablado también de lo que es la brecha digital, que muchas veces se dificulta, ¿verdad?, tener ciertas herramientas, más sin embargo pues se está luchando porque esa brecha se vaya minimizando. Bien, acá nos dice en la diapositiva 3 que nosotros tenemos, si bien es cierto, muchísimas capacidades, tanto biológicas, intelectuales y sociales del sujeto, estas suceden históricamente y por ende cualquier intento por generar recomendaciones en torno a esto debe partir de una doble consideración en que lo relativo y lo universal se conjugan. Entonces, vamos a ir desarrollando esto para que ustedes tengan esa comprensión de lo que es lo universal, lo que nosotros tipificamos en cuanto a una población de acuerdo a las diferentes pruebas psicológicas que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando aplicamos una prueba debemos de tener en cuenta lo que es la cultura. Hay algunas pruebas que sí se adaptan a nuestra cultura y otras que no. Entonces es de saberlas interpretar. Y hay unas pruebas también que se pueden adaptar. No todas, pero sí algunas, como les decía, sí se pueden adaptar a lo que es nuestro nivel cultural. Entonces, todo eso se debe de tomar en cuenta. Y también les decía la vez pasada, no sé si se recuerda, que para aplicar una prueba psicológica es muy, pero muy importante que la persona no esté bajo estrés. Porque, ¿qué sucede? Si le hago una prueba, por ejemplo, para medir lo que es una prueba psicológica a nivel emocional, me va a salir muy mal, ¿verdad? Si mido una, ya no digamos una escala de ansiedad, y si usted anda bajo estrés, anda ansioso, entonces me va a salir muy mal. Eso es muy importante. Considero yo también que es importante de que, por ejemplo, en el caso de ustedes, no sé si algún día ustedes han ido a aplicar un trabajo y les han hecho aplicaciones, valga la redundancia, de diferentes test psicológicos, donde les están midiendo la personalidad, el trabajo en equipo, el liderazgo, la inteligencia, que es lo que vamos a ver más después. Entonces es muy importante también en el ámbito educativo, de cómo nuestros estudiantes tienen esas habilidades para el desarrollo de la personalidad. Y también nos dice que por una parte todo el ser humano está biológicamente y socialmente capacitado para interactuar de cierta forma con su entorno. Por eso es que nosotros siempre decimos, nosotros los seres humanos somos biosocial. Es decir, que puedan utilizar actualmente o cuyo uso puede aprender potencialmente gracias a la colaboración interactiva entre otros. No podemos prescindir de los demás. Es mentira. Porque nosotros a través del lenguaje, a través de nuestra simbología, a través de las interacciones sociales que tenemos con los demás, es como vamos aprendiendo. Nos vamos enriqueciendo a través de lo que nosotros tenemos, a través de nuestras experiencias y de las experiencias de los demás. Es así como nosotros vamos avanzando en nuestro proceso de enseñanza, en nuestro proceso de aprendizaje también. Y nos dice también que esta es, por así decir, una consideración universal sobre el desarrollo humano. Por otro lado, están las capacidades que pueden cambiar de acuerdo con las condiciones.
en que tal o cual ser humano nace, vive e interactúa. Esto es parte de las diferencias individuales. Nosotros podemos ir cambiando ciertos aspectos de nuestra conducta, de nuestra personalidad. ¿En base a qué? En base a nuestro entorno social, en base a nuestro contexto donde nosotros nos desarrollamos, con qué clase de personas nosotros socializamos. Somos seres humanos cambiantes, que vivimos en una dialéctica constante, donde no todo es estático y por lo tanto el aprendizaje tampoco es estático. Bien. Asimismo nos dice que el uso de las herramientas en el medio varían. Esta sería una consideración relativa sobre el desarrollo humano también. Algo que no les vaya quedando clarito, compañeros y compañeras, ya saben, con muchísimo gusto, pues yo les sigo explicando. Eso es como una breve introducción al tema. Y hoy nos vamos específicamente con lo que son los contenidos. Y como contenido 1 tenemos, se puede medir la creatividad. Les acabo de mencionar de que sí se puede medir la creatividad a través de diferentes pruebas y test psicológicos. Una preguntita, ¿ustedes cuando han ido a aplicar a un trabajo ya les han aplicado, valga la redundancia nuevamente, algunos test, compañeros y compañeras? A mí no. Uh-huh. Creo que medio he visto cuando mi hermana le han pasado algunos, pero no, yo no he hecho. Uh-huh. Correcto. No he tenido esa experiencia, pero una vez le ayudé a un amigo a resolver un test, más que todo era en línea. ¿Sí? En línea y un test bastante complicado que él no hallaba dónde qué contestar, porque era como asociar formas, seguir patrones, y él no podía mucho eso. Y a mí sí no me resultaba tanto. Entonces yo le ayudé en varios. Sí, ese test que dice el compañero es el que está implícito en el material, que es el test de Raven, y ese es para medir inteligencia. Y sí, se asocian ciertas partes donde le dicen a usted de que qué parte iría en tal lugar, o por ejemplo, hay uno también del dominó, donde le hacen y le preguntan de dónde iría, por ejemplo, esta figura o este número, o cómo lo va a ir asociando a usted. Entonces, eso es para medir la inteligencia. Es el famoso test de Raven que se utiliza bastante. A partir de todo eso, pues se aplica y a través de unos baremos se va determinando algunos criterios que lo que hace es medir el coeficiente intelectual, ¿verdad? De cómo ha salido la persona en la aplicación del test. Pero vuelvo y repito, eso lo vamos a ver más adelante y el compañero se nos adelantó con eso, ¿verdad? Con lo del test de Raven. Y bien, como les decía, es muy importante, ¿verdad?, de que nosotros tengamos estos conocimientos, más que todo para el ámbito educativo. En sí, y respecto a la creatividad humana, podemos observar en cuanto a lo que estaba explicando una situación pues bastante singular, ¿verdad? Y les decía que en los primeros tiempos de Aristóteles, pues sabíamos cómo ellos veían lo que es la creatividad y de cómo a través del devenir histórico todos esos conceptos han venido evolucionando de una forma totalmente diferente hasta llegar a lo que son las herramientas psicológicas, las herramientas tecnológicas. Pero no podemos dejar de lado lo que nos dice Vygotsky a través de las determinaciones históricas y culturales de las experiencias de cómo el ser humano va aprendiendo en sus diferentes contextos o escenarios donde usted se desarrolla. Esto es muy importante porque cada uno de nosotros se desarrolla en diferentes escenarios. Por ejemplo, hasta la conducta, compañero. Usted no va a mostrar una conducta, por ejemplo, en una clase digamos, de psicología. En su casa usted se comporta de una forma diferente, en su trabajo de una forma diferente, o sea, de acuerdo al contexto donde usted se desarrolla. Entonces así va variando lo que es su comportamiento. Eso es en cuestiones más psicológicas, ¿verdad? Entonces es muy importante analizar algunos instrumentos
construidos con el objeto de cuantificar lo creativo humano. Y como les decía, todo esto va a ir basado en lo que es la perspectiva viscotiana. Bien, la determinación de parámetros universalmente válidos para medir las facultades mentales humanas es el fundamento según el cual se ha construido desde finales del siglo XIX. Eso se lo voy leyendo textual. Pruebas que pretenden dar cuenta de aspectos como la inteligencia, las actitudes e incluso la creatividad se van desarrollando. Y en efecto nos dice aquí que el origen mismo de la psicología como disciplina científica se percibe ese interés por establecer criterios capaces de sustentar la medición de diversos aspectos de la psique. Pero ¿qué sucede? Si ustedes ven ahí hablan de los padres hiperpadres o padres helicópteros. ¿A qué se refiere esto? Posiblemente ustedes tengan la experiencia o hayan evidenciado en alguna otra familia. Hay padres que básicamente recargan extremadamente a los hijos de muchísimas actividades, que los inscriben en talleres de música, en talleres de arte, en otro tipo de talleres, pero los saturan increíblemente. ¿Por qué? Porque estos padres quieren que sus hijos sean personas potencialmente altas en cuanto al nivel de creatividad y por ende el nivel de inteligencia. Y esto hasta cierto punto no es bueno. ¿Por qué? Si usted es muy bueno, en el caso les decía, tutorías también anteriores, cuando hacen las famosas actividades recreativas que son final de año. Hay niños de 10, 12 años que se les complica muchas veces el nivel de aprendizaje y los padres están saturándolos aún más de muchísimas cosas. Entonces, ¿qué sucede? El niño puede crear un cierto bloqueo. ¿Por qué? Porque usted como padre le está robando parte de la infancia y del descanso al niño. Pero estos padres helicópteros o padres hiperpadres, esas se llaman hiperpadres o padres helicópteros, como que no visualizan eso, ¿verdad? Pero ellos quieren que sus hijos resalten ante los demás. Ese es lo que ellos van buscando en todo esto. Entonces nosotros como psicólogos le llamamos de esta manera, ¿verdad? No es bueno que a los niños o a los jóvenes adolescentes se les esté saturando tanto, ¿verdad? En esa excesividad. ¿Por qué? Porque no van a aprender ni bien una cosa ni van a aprender otra. Aparte, es muy importante tomar en cuenta qué es lo que el hijo quiere aprender, qué es lo que a él le gusta. No se le va a ir vas a hacer tantas actividades, vas a ir a tantos talleres y posiblemente a la persona no le guste. Es de tomar en cuenta todo eso. Pero eso es parte de lo que son estos padres. La saturación, porque aquello de que quieren que su hijo en el futuro sean personas bien competentes, que sean personas habilidosas, que desarrollen destrezas, que se desenvuelvan bien. Eso está perfecto. Pero no en base a la saturación o en base a crear ansiedad, frustración, preocupación en los hijos. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las pruebas sobre la creatividad. Vamos a tomar muy en cuenta lo que son las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son aquellas áreas de la psicología ocupadas en el establecimiento de criterios que permiten, a través de pruebas o test, la medición de diversas variables psicológicas. Cuando yo me refiero, compañeros y compañeras, a pruebas psicométricas, me refiero a aquel tipo de test donde a usted le hacen muchísimas preguntas y tiene que ir contestando una por una de esas preguntas, donde le pueden ir midiendo diferentes tipos de habilidades que usted como ser humano posee. Están esas y están las proyectivas, ¿verdad? Las proyectivas sabemos que son los dibujitos.
que eso es muy importante para nosotros también en psicología. Pero normalmente en el ámbito educativo y en cuestiones laborales se utilizan bastante estas pruebas psicométricas. ¿Y cuál es el objetivo de estas pruebas? El objetivo era generar mediciones capaces de dar cuenta de la capacidad perceptiva en cuanto a facetas psicológicas, cómo el ser humano, cómo la persona piensa, se desarrolla, cómo se siente a nivel emocional, a nivel personal. Entonces todo eso se va evaluando. En el caso de las empresas, para ellos es muy importante, como les decía, el desarrollo, la personalidad, el trabajo en equipo, el liderazgo, la inteligencia y hoy en día lo que es la inteligencia emocional, que juega un papel bastante fundamental para que las personas puedan aplicar a un trabajo. Creo que es una de las cosas más importantes que están valorando las empresas. Cómo usted maneja sus emociones, cómo usted ayuda a las otras personas a controlar esas emociones y así sucesivamente. La inteligencia emocional abarca muchísimos aspectos. Y uno de los grandes antecedentes de esta prueba psicométrica es el psicólogo alemán Jürgen Wurm. Él generó una metodología confiable y válida para la medición de la conciencia y fue a partir de la fundación de su laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Esto fue en 1879. Este fue el primer laboratorio fundado. Posteriormente, en el siglo XIX y principios del siglo XX, emergieron una serie de inquietudes relacionadas con la posibilidad de medir la diferencia de los individuos en relación con su rendimiento universitario, la orientación profesional o sus aptitudes para enrolarse en el ejército. ¿Qué sucede? Cuando, por ejemplo, en el caso de los profesores, no sé si eso le sucedió a Lisette, normalmente se aplica una prueba psicológica para saber qué tan capacitado puede estar la persona para enseñar a los demás, la comunicación que pueda tener con sus alumnos y así sucesivamente. Estas pruebas se le hacen básicamente a los profesores. El profesor puede tener una PAES exitosa, puede tener las mejores notas, pero si no aplica de manera adecuada lo que es el test psicológico, si no le dan, por ejemplo, la puntuación que se necesita, no puede optar por ser profesor. De esta manera es como se está hoy en día como midiendo esas capacidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Muchos se quejan y dicen, ay, es que la profesora o el profesor no nos enseña. O que están diciendo de que los alumnos vienen bastante deficientes. Entonces, por ejemplo, para la universidad, para el departamento, es muy importante sacar maestros, o sea, que estos maestros que salgan de la universidad sean esos maestros que de verdad necesitamos en nuestra sociedad, que no sean profesores del montón, sin ofender lo presente ni nada, porque yo sé que Lisette, pues a raíz de la comunicación que hemos tenido, sé que es muy buena profesora, ¿verdad? Que también emplea muchísimas técnicas. Pero ¿qué sucede? También, sí, también yo les decía a unos alumnos, ¿dónde está el problema? O son ustedes, o son los profesores, o es el sistema. Y realmente es una triada, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Muchas veces usted puede tener el mejor profesor dándole sus clases de una manera muy bonita para que usted comprenda, pero si el alumno no pone atención, si el alumno está platicando en clases y al final le retribuyen todo eso al profesor, ¿verdad? No, es que no se le entiende, es que no sabe,
o que no sé qué, que no sé cuánto, pero nunca toman esa responsabilidad como estudiantes. Y hoy en día esta modalidad está determinando que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, que el alumno sea autodidacta. Ya no es aquello que este profesor que le va a estar facilitando muchas cosas. Si bien es cierto, a través de diferentes aplicaciones nosotros nos comunicamos y no es lo mismo, dicen los alumnos, estar interactuando presencialmente. Y eso es muy cierto, ¿verdad? La comunicación y todo eso. Más sin embargo, se está haciendo todo lo posible por eso. Entonces, todo esto es muy, pero muy importante. De igual manera, en ese tiempo, al ejército, a las personas que se alistaban para el ejército, se le aplicaban estos test psicológicos, test de inteligencia principalmente, que eran los que más estaban en auge para esa época. Y los test, ¿verdad?, de vocación, los test vocacionales que se aplican para saber qué carrera es la que a usted, según el análisis que se realiza y las puntuaciones, el que usted se encuentra más apto para realizar. Pero para ello se necesita de que la persona a la que se le va a aplicar el test sea una persona objetiva, que plasme la verdad. Porque también a veces se dan esas ciertas deficiencias. Pero ¿qué sucede? Hay diferentes preguntas que vienen a dar lo mismo. Entonces ahí se comparan y muchas veces se contradicen. Entonces no está diciendo la verdad. A diferencia de una prueba proyectiva, ¿verdad? Que ahí sí pues nosotros nos damos cuenta de muchísimas, muchísimas cosas de la persona. Eso es básico para nosotros, el conocer a través del psicoanálisis el inconsciente de la persona a través de pruebas proyectivas, a través de dibujos. Y ahí no hay marcha atrás, compañeros y compañeras. En las pruebas psicométricas todavía pueden pensar que voy a pasar esto y ya, ¿verdad? Mentir. En las proyectivas totalmente diferentes, pero ahorita estamos hablando de lo que son las psicométricas. Entonces, originalmente, ¿verdad?, todos estos instrumentos se centraban en la determinación de las diferencias individuales respecto a la inteligencia y la aptitud, ¿verdad? Aunque paulatinamente se construyeron con otros centrados en la medición de rasgos de la personalidad, que les voy a hablar más adelante. Pero también Alfred Binet y Teodoro Simon dieron a conocer en 1905 el primer test mental práctico conocido como la escala de Binet, que son cosas muy diferentes, una escala y un test. Una escala es como más corta de aplicación y se mide de diferente manera, a diferencia de los test psicológicos. Nosotros para hacer un diagnóstico tenemos que utilizar muchísimas pruebas. No solo podemos aplicar una y decir, la fulanita o el fulanito presenta esto. No. Y algo muy, pero muy importante para nosotros es la entrevista. La entrevista a nosotros nos da prácticamente todo lo que nosotros queremos explorar. Exploramos, sabemos qué aplicación de test vamos a hacer. Y posteriormente, a través de todo eso de las entrevistas, la entrevista inicial, el motivo de consulta, todo eso, nosotros vamos formando lo que es nuestro propio diagnóstico. Algunos diagnósticos requieren mucho sobre lo que es el DSM-4, que es el que nosotros utilizamos para los diferentes trastornos, ¿verdad? Bien, con este impulso fundamental se cimentó una línea de estudio de las facultades mentales humanas que enfatizó en la posibilidad de cuantificar mediante instrumentos estandarizados, que son las pruebas psicométricas. Y acá, pues, ¿verdad? Desde entonces se ha elaborado y validado una gran variedad de pruebas psicológicas, las cuales, de acuerdo con Pichot, en 1986, pueden clasificarse por su funcionalidad de la siguiente forma. Y esta es el test de eficiencia. Les decía anteriormente, compañeros, de que
En este aspecto, en la diapositiva 6, también se centraron otros estudios que son la medición de los rasgos de la personalidad. Este tema de personalidad o la palabra personalidad es un concepto que bastante gente la utiliza cuando dice, ay, vos no tenés personalidad. Mira aquel, qué personalidad que tiene, que no sé qué, pero es muchísimo más profundo. No podemos como juzgar o decir, ¿verdad? Esa personalidad de aquel es fea, que no sé qué, que no sé cuánto, y así. Pero la personalidad sirve para describir las características de una persona, es decir, la forma de ser que tiene un individuo, de cómo se desarrolla en los diferentes escenarios que le mencionaba. Asimismo, cada persona tiene sus propios rasgos de personalidad. Para nosotros, según el DSM-4, los rasgos de personalidad son patrones persistentes de forma de pensar, de cómo usted se relaciona, de cómo piensa usted sobre su entorno y sobre usted mismo. Y esto se va a presentar o se va a manifestar en los diferentes o en los distintos entornos sociales en los que usted se desenvuelve. Hay 5 grandes rasgos de personalidad. Yo les voy a mencionar los que dice Einstein, que son la extraversión versus introversión. ¿Qué sucede? Con respecto al rasgo de extraversión e introversión, este se caracteriza por las personas extrovertidas. Aquellas personas, compañeros, que son sociables, que son vitales, que son activos, que son bien asertivos, pero también sucede que son despreocupados, dominantes y ambiciosos. A diferencia de la persona introvertida, es todo lo contrario a lo que yo les acabo de mencionar. Asimismo, este autor habla sobre lo que es el neuroticismo y la estabilidad emocional. Entonces, como un rasgo de neuroticismo elevado, son aquellas personas ansiosas, depresivas, con sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, tensión constante, irracionalidad, y son personas tímidas también. A diferencia de las personas que tienen un rasgo emocional, las características son opuestas. Y por ende va a tener una buena estabilidad emocional. Y luego viene lo que es el psicoticismo, que es finalmente el tercer rasgo, que la persona con elevado psicoticismo tiende a ser agresiva, fría, egocéntrica, impersonales, impulsivas, antisociales, poco empáticas y con mentes cerradas. Entonces, esto, como les decía, para mí es importante que ustedes lo sepan y a partir de eso una vez se dice, bueno, tal persona se porta así porque es de esta forma, ¿verdad? Como les digo, sin juzgar, compañeros. Bien, hablando de los test, me voy a referir al test de eficiencia. Y este es ocupado para medir aspectos cognitivos de la personalidad. ¿Cuáles son esos aspectos? La inteligencia, las aptitudes y los conocimientos. De tal manera también está lo que es el test de personalidad. Y estos están enfocados en intereses, el carácter, la afectividad, es decir, aquellos aspectos cognitivos y afectivos. Esta clasificación nos va a permitir más adelante reconocer si por su funcionalidad las pruebas sobre la creatividad se enfocan en la eficiencia o en la personalidad. Y como una característica general de los test psicométricos, se puede considerar que tal como nos apunta Anastasia y Urbina, habitualmente la función de las pruebas psicológicas han sido medir las diferencias entre individuos o entre reacciones de la misma persona en circunstancias distintas. Fíjense, algunos de ustedes podrán decir, o a veces los padres dicen, no sé por qué este niño me salió así, no sé por qué esta niña así. Y lo mismo les he dado, los he criado en un mismo ambiente. Sí pueden ser creados en el mismo ambiente, pero cada uno de ellos posee sus propias diferencias individuales,
que lo distingue de un individuo a otro. Cada uno de ustedes, Lisette, Yasmín y René, tienen su propio sello personal. Y eso nadie se los puede quitar, nadie se los puede robar. Gemelos idénticos son diferentes en cuanto a personalidad. De pequeñitos los visten iguales y que tienen los mismos gustos, pero ¿qué sucede? A medida que el niño o la niña va desarrollando su nivel cognitivo, va desarrollando su propia autoestima, su propia personalidad, su propia autonomía, y ahí van marcando ya lo que son aquellas diferencias individuales. Posiblemente ustedes pueden, los tres, pueden evidenciar una situación igual, vivirla en el momento. Ni Dios lo permita un asalto, por poner un ejemplo. Cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, va a reaccionar de una manera totalmente diferente. No espere que René va a reaccionar igual que Lisette o Lisette va a reaccionar igual que Yasmín y viceversa. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, como les decía, tiene sus propias particularidades y entre esas están las cuestiones emocionales, las reacciones que ustedes tengan. Hay personas que son reacciones inmediatas y otras personas que son de reacciones tardías. Entonces, cada uno de ustedes es un mundo totalmente diferente, pero que ¿cómo les puedo decir? Se entrelazan porque están en un ámbito y están luchando por un objetivo en común, que es cursar todas sus asignaturas y el objetivo más grande, pues, su carrera, ¿verdad? Haber ya materializado ya su diploma que le acredita a su profesión. Entonces, para que ustedes vean cómo es de complejo lo que es el ser humano. No es tan fácil, compañeros, no es tan fácil comprender ciertas actitudes, ciertos comportamientos de cada uno de nosotros. Pero esto nos enseña a ser más empáticos, a conocer más a las personas. Bien. Las pruebas psicológicas es una medida objetiva y estandarizada de nuestra conducta. Es posible afirmar que si bien los test psicométricos permiten establecer esas diferencias individuales en relación con variables como la inteligencia, las aptitudes, los afectos, el reconocimiento de diferencias solo es posible a partir de conductas o procedimientos tipificados. Y les decía algo que veo que el compañero quizás ha tenido problemas con la conectividad, lo que él mencionaba, ¿verdad? Ahora vienen lo que son algunos test psicométricos que son los que están utilizando en lo que es la educación. Y nos vamos a referir a las escalas, que vamos a comprender por escala. Las escalas son instrumentos que permiten medir en diferentes niveles cuantificables la respuesta de un individuo ante un determinado problema. ¿Cuáles son estas escalas? Principalmente son las escalas de Wechsler, el test de Raven, el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, que nosotros le llamamos el MMPI, ¿verdad? Entonces, si bien estos instrumentos no se refieren propiamente a la medición, como les decía, de creatividad, estos test son empleados en espacios educativos para reconocer aquellos aspectos psicológicos que suelen asociarse a lo creativo, les decía, la inteligencia, la resolución de problemas verbales o la personalidad. Dentro de estas escalas, y de acuerdo a la escala de Wechsler, fueron originalmente construidas por David Wechsler, ¿verdad? Y son 3 escalas principales, que son la WISH, está la WPPSI. De cada una de ellas se cuenta en la actualidad con nuevas versiones mejoradas, abreviadas y validadas para su aplicación en diversos países. Hoy en día las aplicaciones de los test se hacen más que todo de forma virtual, compañeros. También tenemos los test en físico, ¿verdad? Que pues lleva un poquito más de tiempo para sacar todo lo que nosotros necesitamos, y ahora pues ya la tecnología ha avanzado bastante y ahora se encuentran así, ¿verdad? De forma virtual, que es lo que nos decía el compañero. Bien, en estas escalas, compañeros,
Se prueba las capacidades intelectuales, su visión de inteligencia, defiende que las capacidades cognitivas se organizan de forma jerárquica, con actitudes específicas vinculadas a distintos ámbitos cognitivos, donde representan habilidades intelectuales generales, comprensión verbal y razonamiento perceptivo, y habilidades de procedimiento cognitivo como lo es la memoria de trabajo y velocidad del procesamiento, ¿verdad? Cómo nosotros vamos procesando la información y qué tanto se nos va quedando en nuestra cabecita todo lo que vamos aprendiendo. Y que estas están estrechas relacionadas con las actuales teorías de la inteligencia, del razonamiento fluido, cristalizado y de memoria de trabajo, que vamos a entender por pensamiento fluido y cristalizado. La inteligencia fluida se define como la capacidad de resolver nuevos problemas, usando lo que es la lógica en situaciones nuevas e identificar patrones. Por ejemplo, a usted se le presenta un problema, imagínense, remóntense a sus años de adolescencia, ¿verdad? Que fue hace poquito. Habían ciertas situaciones que a usted en ese tiempo usted sentía que el mundo se le terminaba y que no hallaba cómo resolverlas. Acordemos de que en esa etapa también el cerebro del adolescente no está desarrollado por completo, porque dicen de que los adolescentes son más emocionales que racionales. Pero ¿qué sucede hoy en día? A usted se le presenta un problema, usted ya tiene una buena resolución de conflictos y sabe cómo lo va a realizar. ¿Y por qué sabe usted eso? Porque es a través de las experiencias previas que usted ha tenido. Entonces, lo que antes le ahogaba cuando usted estaba adolescente, ahora ya no. Ahora usted tiene esas capacidades, esas habilidades para ir resolviendo esos problemas o buscarle una lógica o buscarle una solución a ese problema. En cambio, la inteligencia cristalizada se define como la capacidad de utilizar el conocimiento y las experiencias aprendidas. Entonces, ¿qué sucede? Es lo que les estaba explicando. Como seres humanos, como personas, nosotros tenemos estos dos tipos, tanto la inteligencia fluida como la inteligencia cristalizada, porque hacemos uso de nuestras experiencias para ir solucionando cada uno de esos problemas que se nos viene día con día. En el ámbito educativo, la escala de Wieslow en sus versiones más actualizadas, suelen emplearse para evaluar las capacidades cognitivas de los individuos. De modo que las puntuaciones derivadas permitan conocer aspectos sólidos, ¿verdad? Lo que les decía. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el test de Raven. Y este test fue publicado en 1938 por el psicólogo inglés John Raven. También esta es otra prueba que suele emplearse frecuentemente en el ámbito educativo y es el test de matices progresivas de Raven. Este es un instrumento constituido por series de figuras entre las que la persona debe determinar aquella que encaja dentro de la lógica de cada serie, que es lo que nos estaba compartiendo René, el compañero René, cómo se van encajando cada una de esas figuras. Incluso, si ustedes se fijan, o no sé si han visualizado, hay test, este test está en internet. Y ahí puede usted ir buscando qué nivel de inteligencia posee usted. Porque les digo, es una ventaja, aunque pues cuesta bastante, ¿verdad?, encontrarlos en internet porque es de saberlos utilizar y no muchos están disponibles también. Pero más sin embargo, hoy en día, como les decía, todo está, nosotros pues nos vamos más siempre con, si bien es cierto, nos vamos con lo tradicional, pero también nos vamos con lo tecnológico que está hoy en día. El test de Raven es una herramienta creada para medir la inteligencia y el coeficiente intelectual, usando el razonamiento de analogías, la comparación de formas y la capacidad de razonamiento con base a estímulos figurativos. El día de mañana ustedes vayan a realizar una aplicación de un test porque están convocados a una entrevista o por una vacante y les aplican este test, ya saben ustedes que lo que les van a medir va a ser lo que es su inteligencia, de cómo usted tiene esos procesos cognitivos y de cómo usted los emplea a través de la memoria, a través del conocimiento de experiencia, de la lógica
y así sucesivamente. Luego viene lo que es el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota. Como les decía, nosotros lo conocemos por el MMPI, que son siglas en inglés, y este es empleado para medir elementos de la personalidad de un individuo, conformado por una serie de escalas que permiten principalmente las mediciones sobre variables asociadas a la personalidad, de cara a diagnosticar posibles problemas clínicos que estén afectando infantes, adolescentes y adultos. Hay muchos test, compañeras, que nos dan ciertas predicciones de cómo la persona puede comportarse en un futuro. Esa es parte de algunas pruebas que se utilizan psicométricas porque predicen la conducta de cómo la persona puede llegar a desarrollarse. Y otros test que son excelentes también, donde nos podemos medir algunas ciertas sintomatologías del paciente o algún cuadro psicótico del paciente. Pero ya esos son otros test un poquito más complejos y que no están dentro de acá, ¿verdad? El inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, en este caso concreto, es uno de los instrumentos más populares dentro de la psicología. Y como les decía, es para medir la personalidad, las características psicopatológicas globales y específicamente de la persona o alteraciones psicosomáticas. Pero, compañeros, todo esto conlleva la aplicación de todos estos tests, conlleva que las pruebas psicométricas deben cumplir una serie de requerimientos científicos para que su capacidad de generar mediciones válidas queden fuera de dudas. Tienen que ser bien confiables, tienen que tener sensibilidad y validez. Entonces, no podemos nosotros, por ejemplo, en internet ponen, ¿quieres conocer tu personalidad? Y ya le ponen, ¿verdad? Que pucha aquí, que pucha este lado, que no sé qué, que una figura. Mentira, compañeros. Porque no hay una validez científica que valga la redundancia, que lo avale. Entonces, todas las pruebas psicológicas que se aplican deben de tener esa validez, deben de tener ese rigor científico que les respalde. Ante esto estamos hablando de la confiabilidad. Según este criterio, los resultados de una prueba aplicada en diversas ocasiones a una misma persona serían lo mismo, lo que implica que dicho instrumento ofrece una recolección confiable de datos, que no van a variar. Por ejemplo, yo le puedo aplicar una prueba a Yasmín ahora y se la aplico al mes o a los 6 meses y me va a dar lo mismo. O por decirlo así en caso extremo, ¿verdad? Pero esta prueba debe de ser bien confiable. Tienen que dar los mismos parámetros que dieron en la anterior. Porque ¿qué sucede? Si hay una diferencia, posiblemente la persona me está mintiendo. No fue sincera al momento de contestar esto. La sensibilidad o fineza discriminativa implica que un test es más o menos sensible de acuerdo con los rangos o criterios que posee para clasificar y diferenciar a un individuo. Según esto, cuanto mejor permita un instrumento clasificar variedades individuales que se someten a él, en riesgo de ambigüedades mayores su sensibilidad. Y tenemos la validez, lo cual supone que una prueba mide precisamente el objeto para el que fue construida de acuerdo a las variables adecuadas, revistiendo los datos obtenidos de la verdadera validez científica. Es de tener muy en cuenta a la hora de aplicar un test qué es lo que nosotros queremos conocer de esa persona, qué es lo que nosotros vamos a medir de esa persona. Ya en cuestiones clínicas, pues, tenemos básicamente el secreto profesional, ¿verdad? Cuando nos vamos ya a cuestiones ya clínicas, que llega un paciente y nosotros pues aplicamos unos test. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque es muy bueno desmitificar lo que es el quehacer del psicólogo. Muchos dicen, es que yo no estoy loco, yo no voy donde un psicólogo. Nosotros no vemos personas que padezcan de trastornos mentales, esquizofrénicos. Para eso están los psiquiatras. Nosotros vemos más que todo la parte emocional de la persona.
de cómo ayudarle a esa persona a superar algunas situaciones que le están aquejando en ese momento. La manifestación de la conducta, todo eso es lo que nosotros vamos viendo, dándole alternativas, no por medio de medicación, sino que por medio de terapias, dependiendo de la situación que la persona esté pasando en ese momento. Nosotros consideramos qué tipo de terapia se le puede dar a esa persona, cómo se le puede ayudar. Y ahí nos vamos con diferentes herramientas que nosotros poseemos. No podemos violar lo que es el secreto profesional, a no ser que nuestro paciente se encuentre en un nivel de riesgo, donde su vida corra peligro. Entonces, como les digo, son situaciones bien psicológicas que se las estoy dando de una forma general, pero todo eso conlleva que nosotros pues seamos ese tipo de profesionales que no nos dedicamos a juzgar a las personas, sino más bien a ayudarles a sobreponerse posiblemente de una pérdida, porque todo es pérdida, compañera. Mucha gente piensa que el perder a una persona es pérdida, y precisamente está en lo cierto, es pérdida, pero pérdida es el que tenga usted, por ejemplo, alguna mascota que usted ha querido muchísimo, algo que le han regalado. Muchos dicen, no, hombre, pero imagínate, llorando porque se le murió el gato, porque se le murió el perro, que porque se le perdió no sé qué cosa. Cada uno de ustedes le da un significado importante, ya sea a una mascota, a un objeto, a una amistad, y así sucesivamente. Entonces, como les digo, muchas veces el juzgar, pues, realmente no es bueno, ¿verdad? Deberíamos de conocer un poco más sobre esa parte psicológica del ser humano. Bien, si estas pruebas cumplen alguno de estos criterios, se trataría de un instrumento poco fiable y de escaso valor predictivo. ¿Qué es lo que yo les decía? En internet ustedes pueden encontrar y muchísimas pruebas y decir, pues esto tengo. No, compañeros, no se confíen, deben de tener ese rigor científico aprobado y no cualquier cosita, ¿verdad? Tal vez lo pueden tomar quizás como juego, pero no se lo tomen en serio. Para eso pues están las pruebas científicas validadas. Las pruebas psicométricas ofrecen una clasificación de la persona respecto de lo que puede o no hacer actualmente y una predicción de lo que potencialmente será capaz de realizar. Es lo que le decía anteriormente. A esto nos ayudan las pruebas psicométricas. ¿Qué es lo que usted puede llegar? Nos hace una predicción de cómo usted puede llegar, digamos, emocionalmente, por ponerles un ejemplo. Hasta dónde le puede afectar cualquier cosa y qué es lo que usted puede llegar a hacer. Entonces, todas estas pruebas nos ayudan a ir previendo todo eso y a ir trabajando en conjunto con el paciente, el psicólogo, ¿verdad? Para que todo esto pues llegue a mejorar en cuanto a la vida de la persona. Y ya no digamos en lo que es el ámbito educativo. Y algunos instrumentos para la medición de la creatividad. Acá nos dice que la investigación centrada en la medición y evaluación de los aspectos cognitivos de la personalidad en el ser humano ha dado lugar a una serie de aproximaciones evaluativas y pruebas en torno a la creatividad. En su valioso análisis, las pruebas sobre la creatividad, nos dice Amabile, apunta la existencia de 3 técnicas básicas de acuerdo a la evaluación de lo creativo humano. ¿Y cuáles son estas? Es el análisis objetivo de los productos, el juicio subjetivo sobre la creatividad reconocida en productos o personas, y los test de creatividad, que es la prueba de pensamiento creativo de Torrance, que es la que se está utilizando bastante en el ámbito educativo. Cuando me refiero a este último apartado, nos dice que en general los test de creatividad son, según Amabile, la técnica de evaluación más empleada para la medición de lo creativo
y puede ser presentada de 3 formas. Específicamente me estoy refiriendo al el apartado 3, como son los test de personalidad, como inventario biográficos y como pruebas de tipo conductual. Ahora bien, vamos a verlo así por aparte. Lo que es el análisis objetivo de los productos. En relación con este análisis de productos, nos señala el autor que trata de una perspectiva desde que interesa determinar objetivamente las cualidades intrínsecas o productos por las cuales se considera lo creativo. Entonces, según esto, pretende generar metodologías válidas con base a un determinado concepto de creatividad y perspectivas. Pero ¿cómo lo van a lograr hacer esto, compañeros? Por ejemplo, en la diapositiva anterior que se hablaba de cómo se van adaptando, ¿verdad? Ciertas, como por decirle, escalas. Si usted quiere medir, por ejemplo, el nivel, es como cuando ustedes hacen, les voy a poner un ejemplo, pero no los quiero confundir. Cuando ustedes hacen una guía de investigación o una guía de entrevista, usted lleva un objetivo. ¿Qué es lo que usted va a indagar en esa guía de entrevista? Entonces viene usted y empieza a hacer sus ítems. Bueno, esto me va a servir, le voy a preguntar esto, posteriormente viene esta otra pregunta, a modo de que usted obtenga esa información que es de su interés. Entonces, de esta misma manera son las escalas. Por eso les decía, y hago énfasis en eso, cuando nosotros queremos indagar sobre algunos aspectos de la persona, sabemos a qué escala podemos acudir, sabemos qué es lo que nosotros queremos definir, qué es lo que está afectando a la persona. De acuerdo con estas aproximaciones, se podría contar, dice, con algún instrumento, una lista de cotejo o una escala, así se le llama, con el que un investigador estaría en capacidad de determinar el nivel de creatividad presente en un cierto objeto para evaluar. Por ejemplo, digamos que usted quiere evaluar lo que es la creatividad. Yo me refiero a los temas psicológicos, pero también lo voy relacionando con lo educativo. Que tanto la persona, por ejemplo, un criterio sería sabe dibujar, otro criterio sería, por ejemplo, como la forma de pensar, pero cómo lo plasma, y así sucesivamente. Esa sería una forma de medir la creatividad en un estudiante, haciendo esa lista de cotejo, como dice acá. La objetividad de una metodología, como amerita un fuerte trabajo de definición conceptual de la creatividad y su correcta operacionalización a través de criterios que permita construir un instrumento válido, confiable y de alta sensibilidad discriminativa. En el caso de Lisette, por ejemplo, digamos que ella quisiera saber cómo sus alumnos hicieron o hacen sus actividades creativas, cómo dibujan, por qué esos colores, y así sucesivamente. Entonces ella puede hacer esa lista de cotejo, una pequeña lista de cotejo, porque depende también de la población con la que ella trabaja. Y así ella se va dando cuenta cómo es el nivel de creatividad que sus alumnos tienen. Acá nos dice también Zapata que hay que tomar en cuenta que la construcción de escalas de evaluación supone diversos pasos, entre los que destacan en primer lugar la especificación del constructo o concepto que se quiere medir, de lo que les estaba hablando. Luego la definición de las dimensiones que componen ese constructo, las preguntas, para posteriormente elegir los ítems que formarán parte de la escala y de seguido proceder a la validación de sus contenidos, entre otros. Esto se puede hacer, incluso nosotros hacemos también eso ya con los estudiantes en un nivel de educación superior, que se pueden hacer esa lista de cotejo de acuerdo a lo que nosotros queremos saber de nuestros estudiantes. Y esto nos sirve también para visualizarnos, ¿verdad? De qué podemos mejorar o qué podemos ayudarles a que ellos mejoren. Luego vienen los juicios subjetivos sobre la personalidad o productos creativos. Y esta es una forma de evaluación de lo creativo a lo largo, ¿verdad? Quizá derivada de las decimónicas consideraciones de Galton sobre el genio hereditario. Y trata sobre una metodología en la que el estudiante a fondo va haciendo lo que es la bibliografía de diferentes autores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ponían a Galileo Galilei. Esta es una
forma, se recuerdan que estamos viendo que también es de forma biográfica, ¿verdad? Como nos dice aquí, como inventarios biográficos. Una de estas formas de proceder consiste en partir de un concepto de creatividad predefinido. Por eso es que mencionan aquí lo del genio hereditario. En el caso, digamos, de Picasso, a él lo toman a través de la biografía como una persona creativa. También nos dice que este tipo de métodos se aplica a la valoración de lo creativo en productos específicos, por ejemplo, en obras de arte, a diferencia de lo otro, ¿verdad? El análisis de los productos. Acá lo definen como que tiene que haber algo biográfico para saber si esa persona fue creativa o no. Y también nos vamos a pasar lo que es lo del test de creatividad de la prueba de pensamiento de Torrance, que es el que les decía que actualmente pues se está utilizando bastante. Y acá nos dice que trata de un instrumento enfocado en la eficiencia por su funcionalidad, en el cual fue elaborado por el psicólogo estadounidense Ellis Paul Torrance en la década de los 60 del siglo pasado, como resultado de las investigaciones que efectuará desde la Universidad de Minnesota sobre el pensamiento divergente y la mente creativa en infantes, adolescentes y adultos. Cuando hablamos de pensamiento divergente, estamos hablando de una forma de pensamiento que tiende a la búsqueda de respuestas alternativas o problemas determinados. Se relaciona con el concepto de pensamiento lateral. Ahora bien, el pensamiento lateral es un método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para la resolución de problemas de manera imaginativa. Y algunos ejemplos para tenerlo un poquito más claro. Por ejemplo, algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuántos tienen 28 días? A Pablo se le cayó un anillo. ¿Cuántos tienen 28 días, compañero? ¿Cuántos meses? Todo, dije. Todo, correcto. A eso se refiere. Ya. A Pablo dice se le cayó un anillo dentro de una taza llena de café, pero el anillo no se mojó. ¿Cómo puede ser? ¿Qué sucede ahí, compañeros? Si buscamos este tipo de pensamiento. Vamos a ver, compañeros. Yo. Ajá. Puede ser que esté llena de café por algún lado o que tenga café. No dice de qué café, vea. Entonces No. por eso no se mojó, porque no es café líquido. Correcto. ¿Ven cómo se pone a prueba eso? Y así sucesivamente. Entonces a esto se refiere con lo que es el pensamiento. Ven que es bonito ir conociendo todo esto. Los test de personalidad nos dice que también suelen referirse a pruebas psicométricas que pretenden asociar aspectos de la personalidad del individuo que ya le hemos visto, ¿verdad? En el criterio dice propio de Torrance, su interés básico al elaborar ese instrumento consistía en generar una prueba válida para diferenciar entre sujetos que según la tradición psicométrica eran considerados inteligentes a partir de su coeficiente intelectual de aquellos poseedores de una nueva creatividad. Eso es lo que él consideraba. Y otras pruebas sobre la creatividad son las pruebas de la imaginación creativa del PIC, evaluación multifactorial de la creatividad, el EMUC, y la escala de personalidad creadora, que es el EPC. En la primera, pues, de la imaginación creativa, esta se desarrolla en el 2004, con el objeto de evaluar la creatividad por medio de imaginación, al puntuar las capacidades narrativas y figurativas con base a criterios como la fluidez, la idea flexible, el pensamiento, la originalidad de producciones, la elaboración de respuestas y el uso de detalles creativos. Asimismo está la evaluación multifactorial de la creatividad, que es un instrumento desarrollado por los investigadores, estos son mexicanos,
para evaluar multidimensionalmente la creatividad a partir de las habilidades verbales, visomotoras aplicadas al sujeto, evitando así la tendencia a medir parcialmente lo creativo. Y está la escala de personalidad, que fue divulgada por psicólogos españoles en el año del 2005, y este es un instrumento que permite evaluar conductas y rasgos de personalidad creativa y está construido como un informe que el propio sujeto completa. Para terminar en esta diapositiva y en términos generales, la evaluación de la creatividad mediante instrumentos psicométricos tiene como punto de apoyo la existencia de una definición de creatividad lo más clara posible y la posibilidad de traducir dicho concepto a criterios operativos por medio de ciertos instrumentos cuya validez, confiabilidad y sensibilidad permitan medir lo creativo, que es lo que le estaba explicando sobre estos tres términos, ¿verdad? Y ahora vamos ya con el otro punto 2, que son las propuestas psicosociales para la evaluación y potenciación de la creatividad. Bien, en este aspecto hemos hablado de diversas concepciones de la creatividad, desde los aspectos biológicos, cognitivos y sociales que intervienen en ella, y también de la manera en que los recursos tecnológicos constituyen herramientas para su aplicación. Entonces, ¿qué sucede? Les decía, algo muy importante en todo esto es la perspectiva psicosocial de Vygotsky. Y según esta perspectiva, entendemos que la creatividad es la capacidad humana de transformar aspectos de la realidad en que se está inmerso. Ya tutorías anteriores hemos visto eso, cómo se ha ido transformando, partiendo de lo que existe en un momento dado, saberes, objetos, símbolos, y apelando al uso de conocimientos en general y de herramientas tecnológicas que forman parte del entorno cultural y material del individuo. Para Vygotsky es muy importante la parte sociocultural de la persona. Entonces, hay tres aspectos centrales que definen lo creativo. Y esos son la transformación, las experiencias o conocimientos previos y el uso de herramientas o instrumentos psíquicos físicos. Todo ello está vinculado estrechamente a la actividad social. Por lo que esto indica que para proporcionar una forma de evaluación y potenciación de lo creativo, se debe tener en cuenta estos elementos como parte de una actividad humana, que si bien se realiza en primera instancia el comportamiento individual, es en la interactividad social en donde cobra el pleno sentido, que también ya lo hemos visto en las tutorías anteriores. Yo les decía a ustedes, ahorita con lo que hicieron de las diferentes actividades que se les dejó, es una parte individual de ustedes, son sus conocimientos, sus experiencias, su nivel cognitivo que han puesto a pensar, a imaginar, a desarrollar. Y todo eso ustedes lo están compartiendo con muchísima gente. ¿A través de qué? A través de YouTube, porque ahí está el material que ustedes han elaborado. Entonces, primero lo trabajamos desde una parte individual y posteriormente a una interactividad social, ¿verdad? Que es lo que nos dice el material. Ahora bien, ¿qué estrategia básica se puede proponer para evaluar y potenciar la creatividad? Acá nos dice que siguiendo a Kosulin, quien ofrece una serie de valiosas consideraciones en torno a la evaluación de los procesos psicológicos desde un punto de vista derivado de la tesis vygotsiana, ¿verdad? Se puede establecer al menos tres consideraciones fundamentales. ¿Cuáles son estas tres consideraciones? Los procesos cognitivos, es lo principal. Y esto cambia permanentemente porque la evaluación debe centrarse en el nivel de dicha ductilidad, más que en el rendimiento estático ante una tarea. Y es lo que yo les decía, nuestros procesos cognitivos cambian día con día. Y por ende el pensamiento, todo eso, la creatividad igual va cambiando. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes, por ejemplo, empezaron a hacer la tarea y dijeron, no, esto no me gusta, lo voy a poner de esta manera y lo voy a ir haciendo así. Entonces va cambiando, es cambiante.
Asimismo, la evaluación debe ser interactiva por cuanto sea interacción con otros, es la condición principal del aprendizaje. Entre ustedes se dicen, mira cómo te quedó tal tarea. Fíjate que yo le puse esto y lo otro. Ah, de veras, fíjate que eso me faltó a mí. Entonces lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de una manera diferente para que no se vea igual. Ahí ustedes están interactuando y están intercambiando conocimientos, están intercambiando ideas y pensamientos. Como punto 3, el propósito de dicha evaluación debe ser la puesta en evidencia del potencial de aprendizaje del sujeto, de acuerdo con la intervención mediadora de otros que dice ayudan en realizar ese potencial. Es lo que les decía anteriormente. Pero bien, de acuerdo al núcleo psicosocial, de estas consideraciones en torno a la evaluación dinámica del concepto de zona de desarrollo próximo, lo cual significa que la tarea de evaluación no solo debe identificar los procesos cognitivos del niño que está plenamente desarrollado, sino también los que encuentran en proceso o desarrollo en el momento de evaluación. ¿A qué me refiero, compañeros, con la zona de desarrollo próximo de Vygotsky? Dice que la evaluación psicosocial tiende a determinar el potencial del sujeto, que debe establecer una interacción dinámica entre lo actual y lo potencial. Por ejemplo, compañeros, para hacerlo más sencillo, cuando yo les hablo de zona de desarrollo próximo, voy a ponerles, porque me van a disculpar, para mí todos son importantes, pero en el ámbito educativo está Lisette, que es profesora. ¿Qué sucede? Lisette tiene un grupo de niños. Los niños tienen un nivel real de desarrollo, pero este nivel real de desarrollo está limitado. Los niños no pueden resolver problemas por sus propios medios. Entonces, ¿qué sucede? Necesitan de su profesora. La profesora va a hacer ese desarrollo próximo, así lo vamos a llamar. Pero también la profesora funge como un andamiaje. No sé si ustedes han escuchado esa palabra de andamiaje, que normalmente hay señores albañiles que lo utilizan, dicen el andamiaje, son como escalas, como bloques donde ellos se van, van hacia arriba, ¿verdad? Haciendo unas ciertas construcciones y no sé qué más. Eso es un andamiaje, que también Lisette lo está fomentando, no solo para el estudiante que no sabe todavía cómo afrontar esos problemas, cómo solucionarlos. Ella es un andamiaje, pero si ella ve, por ejemplo, digamos que Yasmín y René son niños de 10 años, pero ellos saben bastante. Y el niño o la niña que Lisette está atendiendo, o los varios niños, pues son niños como de lento aprendizaje, que les cuesta un poquito conocer de algunas cosas y de cómo solucionar. Viene Lisette y le dice a la niña Yasmín y al niño René, necesito que me ayuden. Por favor, voy a formar un grupo y ayúdenme a estos niños a solucionar esto. Ustedes ya lo hicieron. Vienen los niños, René y Yasmín, y empiezan, ¿verdad?, a ayudarle a la profesora. Entonces, ¿qué va a suceder? Con todo eso de la zona de desarrollo próximo y el andamiaje, el niño va a llegar a un nivel potencial, que es donde él ya va a solucionar esos problemas. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto, como nos recalca Vygotsky? Que el niño cree autonomía, que el niño pueda solucionar esos problemas, ya no con ayuda de la maestra, sino que ya él por él mismo, ya lo que a él se le dificultaba, ahora él ya lo sabe. ¿Y cómo lo logró? A través de su profesora y a través de los compañeros que le ayudaron. Por ejemplo, si nos vamos también en el área de ustedes, para ustedes optar a la universidad, tuvieron que cursar lo que es bachillerato, por lógica. Ustedes traían ciertos conocimientos previos que era su nivel real de desarrollo. Pero ¿qué sucede? A medida que ustedes ya fueron a primer año, segundo año, ustedes fueron desarrollando otro tipo de aprendizaje, donde todos los tutores
desarrollamos, valga la redundancia, esa zona de desarrollo próximo a través de nuestros andamiajes, a través del conocimiento que nosotros tenemos. Ahora usted ya va a estar en otro nivel potencial con otros nuevos conocimientos. Usted ya trae conocimientos previos, pero ahorita está potenciando otros nuevos conocimientos. Entonces nosotros nunca terminamos de aprender. Porque después de todo esto, ustedes ya van, digamos, van a obtener su título y van a quieren otro nivel de potencialidad de desarrollo. Van a partir siempre de lo real, que ustedes ya son profesionales de la universidad, y van a potenciar ese nivel de desarrollo a través de alguna maestría, a través de algún diplomado. Entonces, como les digo, nosotros nunca terminamos de aprender, pero sí necesitamos de nuestros profesores que nos fungen como ese andamiaje. Aquí también entra el papel principal y fundamental, porque es algo bien integral. Los padres de familia, los profesores y los compañeros. Entonces, a esto se refiere lo que es Vygotsky con la zona de desarrollo próximo. Y a lo que él dice, que la evaluación psicosocial tiende a determinar el potencial del sujeto, que debe establecer una interacción dinámica entre lo actual y lo potencial. En pocas palabras, son los conocimientos previos que usted tiene y prepararse para lo que usted va a realizar a futuro. El objetivo que ustedes tienen, que es obtener, ¿verdad?, su formación profesional. Por tratarse de estas interacciones, son también momentos de una dinámica permanente, cuyo movimiento final vuelve a desencadenar la fase inicial, que es precisamente lo que les estaba explicando. Ustedes siempre van a estar en una fase inicial y van a tener que potenciarse en el nivel de desarrollo. La fase inicial es esta que están viviendo, la fase inicial o actual es la que están viviendo, y se van a potenciar después para optar por una maestría o un diplomado, como les decía. El sujeto está en condiciones para volver a evaluar su actividad gracias a las relaciones sociales y culturales de las que participa y desde las cuales emergen nuevas necesidades a las que responden, transformando la realidad del exterior e interior. Compañeros y compañeras, no sé si me han comprendido esta parte de la zona de desarrollo próximo. O si tienen alguna duda. No, ajá. Estuvo bonito el ejemplo. ¿Verdad? Es que de esta manera, con ejemplos así un poquito más sencillos, se comprende, porque a veces hay cosas que no son tan comprensibles, ¿verdad? Entonces, como les decía, estas son cuestiones bastante psicológicas, pero se pueden explicar de una manera muy bonita y comprensible. Bien, gracias, Liz. Voy a pasar a la siguiente. Bien, como parte de una aproximación diagnóstica, los resultados de un instrumento de este tipo podrían resultar valiosos. Sin embargo, serían insuficientes si lo que se busca es realizar una evaluación inicial de lo creativo en cuanto a la capacidad actual, que forma parte de un proceso dinámico. Además, un diagnóstico psicométrico estricto no puede basarse en una sola prueba. ¿Qué es lo que yo les decía? Nosotros, para establecer un diagnóstico, compañeros, es un trabajo bastante arduo. Si nos basamos en las pruebas psicométricas, con una prueba nosotros no hacemos nada. Tenemos que ir explorando y explorando y explorando, y pues adecuar todas las pruebas necesarias a lo que nosotros queremos indagar. Y eso es lo que nos dice: con una sola prueba nosotros no hacemos nada. Es mentira. Con esto no se realiza un diagnóstico. Y en el ámbito educativo es igual. No podemos, por ejemplo, si llevan a un niño con trastornos de déficit de atención, solamente realizarle una prueba. Son varias pruebas, y entre esas está lo principal que yo les decía, que para nosotros pues es lo más importante, que es la entrevista. Y también hacemos una anamnesis, pero eso ya son otras cuestiones más profundizadas, donde se explora desde la niñez hasta la edad que tiene la persona.
Como complemento pedagógico al empleo de los test de evaluación inicial de la creatividad de una persona, se proponen los siguientes procesos o fases. Primero, se debe conocer que es capaz de realizar, estas no son las fases, son procesos. Primero se debe reconocer que es capaz de realizar la persona por sí misma de los diferentes niveles de trabajo que implican una tarea. Y acá pues nos dice siempre, ¿verdad?, de las artes plásticas, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Pero es muy importante también, compañeros, que sepamos un poquito sobre esto. Y por ejemplo, nos dicen que en una clase de artes plásticas en donde se trabaja en elaboración de una acuarela sobre la riqueza natural de Costa Rica y específicamente sobre el río Savegre como símbolo de pureza del agua. O en una de informática en la cual sobre este mismo tema los estudiantes deben elaborar mapas mentales, digitales, interactivos, combinaciones de imágenes, videos y textos que sirvan para evidenciar los diversos elementos que forman parte del ecosistema donde se ubica este afluente. Es lo que nosotros les hemos dejado a ustedes como diferentes tareas, ¿verdad? De los mapas conceptuales, este último que hicieron igual. Esto significa que en primera instancia es relevante reconocer cómo la actividad cognitiva de los estudiantes los conduce por sí mismo a la construcción de una idea básica que es la herramienta psíquica. Ustedes para realizar esta última actividad utilizaron su imaginación, su pensamiento, su creatividad, la lógica, todo eso fue lo que ustedes utilizaron, que son sus herramientas psíquicas, la memoria, la percepción, todo eso han utilizado ustedes, que luego plasmarán en la, aquí dice en la acuarela, ¿verdad? Ustedes lo plasmaron en su tarea del modelo interactivo mediante una actividad técnica empleando herramientas físicas. Las herramientas físicas, pues ya sabemos, ¿verdad? La aplicación, su computadora. Una vez, a partir de estas herramientas, se ha evaluado que en lo que actualmente puede efectuar a una persona en la fase 2. Se debe generar una estrategia de trabajo en la que se contemple la medición de nuevas herramientas físicas. Y continuando y siguiendo a Vygotsky, en 5 aspectos desde los cuales propiciar usos creativos de la tecnología en los espacios educativos son la vinculación de lo interno con lo externo, que es la percepción que nosotros ponemos en uso. Internalización de los nuevos desde la experiencia previa, producción de propia a partir de lo social, expresión de las emociones, integración de experiencias novedosas en objetos. Entonces, acá se nos habla también sobre estas diferentes fases, ¿verdad? Como es la fase de la evaluación de lo creativo actual, el trabajo a partir de las herramientas, que es lo que acabo de mencionar, y la conciencia autorreguladora de la nueva creatividad. En esta de la conciencia reguladora de la nueva creatividad entra en juego lo que es el trabajo colaborativo, como parte de la anterior fase y la transformación de la realidad externa e interna. Esto implica que el sujeto ha logrado desarrollarse como parte de las nuevas actividades que es capaz de efectuar. Y por conciencia, entendemos que el sujeto puede intervenir en las tareas asociadas a nuevas tareas y más aún emplear herramientas a coadyuvar con otros menos expertos e interiorizar nuevos conocimientos a partir de otros expertos, que el de manera que puede efectuarse de una acción autorreguladora. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Compartir, ¿verdad? De que, mira, lo voy a hacer, en mi trabajo me quedo así, y a veces hay un nivel de confianza que lo envían y le dicen, mira, crees que está así, te lo voy a mandar, y a ustedes comienzan, ¿verdad?, a compartir todo eso. Y ahora vamos con el 4.2, que es el otro material que estaba. Si ustedes, bueno, no lo han visualizado, es un material bastante cortito, y es un poquito, pues, como más teórico, ¿verdad? Porque voy a tratarlo de explicar de una manera igualmente sencilla, y es el papel del maestro creativo como propiciador de la creatividad de sus estudiantes. Acá nos dice que para estimular la creatividad de nuestros alumnos,
Debemos poseer características, conocimientos, habilidades, actitudes que permitan crear un aprendizaje significativo de calidad. Es muy importante, compañeros, que como profesores nosotros nos debamos a nuestros alumnos, porque un profesor sin alumnos pues no es nada. Entonces es muy bonito, les decía, crear empatía, crear esa socialización muy bonita, conocernos, que ustedes conozcan a sus profesores o profesoras, nosotros conocemos a nuestros alumnos, tener esas habilidades y actitudes, dice, que permitan un aprendizaje significativo. Es decir, compañeros, cuando hablamos de aprendizaje significativo, estamos hablando de algo nuevo que ustedes han aprendido. Ese es el aprendizaje significativo. Y de eso hablan otros teóricos en psicología. Es un tema muy bonito también, pero eso es lo más importante. Ustedes saben muchísimo sobre su profesión, ¿verdad? Saben muchísimo, qué sé yo, de computación, saben mucho de algunos software, cosas que nosotros, y con mucha, se lo digo así, honestidad, hay cosas que uno no sabe, porque se queda uno en la luna. No es el fuerte de, por ejemplo, no es mi fuerte, ¿verdad? De conocer de software, sí sé de aplicaciones, sí sé de algunas cosas, pero ya específicamente lo que ustedes saben de programación, que una cosa que otra, pero toca a uno que buscar, ¿verdad? Para saber, para conocer un poco. Y les decía, así como es un aprendizaje recíproco, así como ustedes aprenden un poco de lo mío a través de psicología, yo aprendo a través de ustedes de la informática. Entonces ahí vamos interactuando, el aprendizaje, la enseñanza. Y con humildad se los digo, no sé muchísimas cosas de las que ustedes saben, mas sin embargo de ustedes he aprendido bastante y les agradezco bastante también. Para responder a las preguntas como son los maestros creativos, comencemos por hacer referencia a Mencken, dice, quien dice que son, y ahí se los he puesto. Son personas sensibles. Eso tendría que ser un maestro creativo. Deben de ser flexibles. Y esto creo que no solo entra en la creatividad, la flexibilidad, sino que entra en muchísimas cosas más aparte de la flexibilidad de estos maestros, ¿verdad? Creativos, sino que tienen que ser flexibles en otros ámbitos, en otras situaciones. Imaginativos, esto sí, tiene que desarrollarse bastante la imaginación para que ustedes, por ejemplo, en este caso, el hacer las diapositivas para que ustedes no se me aburran, porque imagínense si solo les pongo ahí un montón de letras, se me duermen. Entonces, de tratar de hacer las presentaciones un poco llamativas, imaginativas, para que usted pues se sienta motivado y no vea tantas cosas, ¿verdad? De letras, letras, letras y letras. Deseos de salirse de los cambios trillados. Esta es otra situación. No todo está escrito en piedra. Si yo veo que a mí una metodología no me está funcionando, pues yo trato la manera de no salirme de los parámetros, ¿verdad? Como se nos indican, pero sí hacer una metodología totalmente diferente, más interactiva, más dinámica, haciendo los espacios de socialización que nosotros hacemos antes de iniciar las tutorías, de cómo nos hemos sentido, cómo estamos. Eso es muy bonito y muy importante conocerlo de nuestros alumnos también. Disfrutar con lo arriesgado. Eso también es importante. El que no arriesga no gana. Entonces, a veces tenemos como eso, ¿verdad? De que, ay, pero es que no me van a salir las cosas y si no me salen, mejor lo dejo así. Es mejor decir lo hice a decir lo pude hacer. Entonces, hay que arriesgarnos. Les gusta emprender trabajos difíciles y es muy cierto. Nuestra vida está llena de retos, compañeros. Dicen que la conducta rectora de nosotros, compañeros, es esto. Los retos, los objetivos que nosotros nos vamos planteando día con día, nuestras metas. Sin eso no somos nada también, porque yo no me imagino una persona que no tenga metas en su vida, que no tenga objetivos. Y como les digo, esa es parte de la conducta rectora de nosotros los seres humanos. Cada uno de ustedes tiene sus propias metas, sus propios objetivos,
su propia, ¿cómo les puedo decir? Aquellas proyecciones de vida que ustedes tienen, su propio proyecto de vida. Sabe a dónde está y a dónde quiere llegar, y a futuro todavía se visualizan qué más pueden alcanzar. Entre algunos rasgos generales de maestro creativo como producto de investigación de autores reconocidos y de la propia experiencia de trabajos con maestros, aquí tuve un errorcito de dedo, las cualidades que suelen presentar estos maestros son que deben de tener un buen sentido del humor. Eso es básico. No es que nosotros como profesores andemos así, pues que solo riéndonos, relajando, ¿no? Un buen sentido de humor en el aspecto de darle confianza a nuestros alumnos, de sí, hacer bromas siempre con respeto, de no ofender a los demás. Eso es bonito, la empatía que uno puede crear con sus alumnos, con su grupo de trabajo, con su equipo, le llamo yo, de trabajo. Un grupo no, sino que un equipo de trabajo. La paciencia es importante, es imprescindible en todo esto también, compañeros. Hay que ser paciente con nuestros alumnos. Hay alumnos que requieren un poquito más de atención, en el sentido que son alumnos de lento aprendizaje. Están los alumnos de rápido aprendizaje y tenemos alumnos de medio aprendizaje y alumnos de lento aprendizaje. Entonces, con estos de lento aprendizaje es donde nosotros tenemos que dedicar más tiempo y ser pacientes. Saber que el ritmo de aprendizaje no es igual a los demás. Cada uno de ustedes posee su propio ritmo de aprendizaje, su propio estilo de aprendizaje. La diversidad de intereses. Cada uno de ustedes también tiene sus propios intereses. Nosotros estamos dentro de una sociedad diversificada y debemos de ser respetuosos de esa diversidad, de los intereses de cada uno de ustedes. Como profesores solo somos un medio nada más para que ustedes lleguen a obtener su título. Entonces, esos son los intereses que en común se nos hacen a nosotros como profesores y ustedes como alumnos. Pero individualmente, cada uno de ustedes posee esos propios intereses. Afiabilidad y cordialidad. Hay que ser cordiales también con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Cada uno de ustedes posee un valor como ser humano. Que porque el alumno a veces se torna un poquito rebelde, no importa, pero también el alumno tiene ese valor, tiene ese derecho como ser humano. Debemos de ser educados con nuestros alumnos, de hacerles sentirse bien, de hacerles sentir cómodo en las tutorías, en las clases. Que si el alumno pues se le dificultó alguna cuestión, pues con cordialidad se le dice, mire, llamar la atención de una manera educada, sin ofender, sin juzgar, porque no sabemos qué situación está pasando nuestro alumno. Valoración por los jóvenes, no solo por los jóvenes, sino también por las niñas. Entusiasmo y motivación. Importantísimo la motivación en el aprendizaje. Como les decía, un profesor que llegue desmotivado a la clase, que no motive a sus alumnos tanto intrínseca como extrínsecamente, es difícil que ese alumno posea un buen nivel de aprendizaje. La parte intrínseca uno debe de motivársela también al alumno, es parte de cada quien, pero también hay profesores que pues lastimosamente tienden a violentar, ¿verdad?, esa parte de motivación. Pero nosotros como en el área psicológica motivamos todo eso. Y la parte extrínseca es motivar al alumno a que siga adelante. A veces dicen, hay profesores que dicen, voy a dar un punto por tal alumno que me diga tal cosa. Esa es una motivación extrínseca. La amplitud de conciencia, la capacidad de opinar, el disfrute de su trabajo. A veces en ciertos comentarios se pueden hasta herir sentimientos de los alumnos, ¿verdad? No sabemos qué tan vulnerable anda nuestro alumno. Y debemos de tener también ese disfrute de nuestro trabajo. Si no nos gusta la parte educativa, pues entonces
Yo a veces me pregunto porque a veces veo en algunas noticias que el profesor ha maltratado a los alumnos, que los ha llamado de una forma discriminativa. Digo yo, si no hay vocación para eso, si no hay amor para enseñar, entonces mejor deberían de retirarse. Porque este es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy, pero muy responsable. Porque usted enseña, porque enseña lo que usted ha comprendido, lo que usted entiende. Y usted está formando nuevas generaciones. Entonces es un trabajo muy bonito, muy reconocido. Hoy en día los padres de familia se han dado cuenta que no es fácil la parte educativa. ¿Por qué? Porque con una media cosita ya se estresan, ya le gritan a los niños o al adolescente. Y ahora saben que este ámbito educativo no es tan fácil como ellos piensan. Bonito es que dejar a los niños o que el adolescente llegue al colegio, pero no saben que detrás de todo hay un arduo, pero arduo trabajo para que sus hijos se vayan preparando para ser hijos de bien, para que contribuyan a una sociedad de una forma positiva. Entonces, a los que nos gusta esta área, pues considero que disfrutamos bastante nuestro trabajo. Nos encariñamos con nuestros alumnos, así definitivamente. Cada ciclo es un cariño que uno va tomando con los diferentes grupos de estudiantes. Y el papel del maestro creativo como propiciador de la creatividad de sus alumnos. Y acá nos dice este autor que el maestro creativo, alumnos creativos presentan conductas del maestro creativo en sus funciones educativas. En el caso de la compañera Lisette, ella es un gran ejemplo para sus estudiantes, para sus niños, pues. Y ellos van a replicar conductas que vean en su profesora. La profesora hizo esto, entonces yo también voy a hacer esto. Si la profesora levanta un pie, los niños también levantan un pie. A veces pregunta papá y mamá, ¿y por qué estás haciendo eso? Ah, es que mi profesora lo hizo. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo eso, ¿verdad? Las conductas manifiestas, las conductas que uno tiene con sus alumnos. Y en el caso de los niños, pues que tienden más a imitar a su profesor. Aún en bachillerato hay muchos alumnos que dicen, no, es que yo recuerdo a mi profesor y yo dije, yo quiero llegar a ser como mi profesor o ser mejor que mi profesor. ¿Por qué? Porque es a través de la conducta. Dígame, Lisette. Hola, perdón. No, y los niños, digamos, llegan a su casa jugando, hacen lo mismo que uno hace. ¿Sí? Ajá, lo imitan casi que idéntico, ¿ve? Entonces, ellos sí se fijan en cada uno de los también. Correcto, y yo se los mencionaba casi en las primeras tutorías, que los niños aprenden más por imitación, son esas conductas de imitación que ellos hacen. Entonces, por eso se hace mucho hincapié o énfasis tanto en el ámbito educativo como en el que está Lisset y en padres o madres de familia que tengan mucho cuidado con ciertas conductas que ellos hacen porque los niños imitan. ¿Cuántos niños no se ha cortado el cabello? ¿Cuántos niños no quiere cortarse la barba porque papá lo hace? O la niña porque ve que mamá se está quitando las puntas del cabello y se corta todo el pelo de la criatura. Todo eso imitan ellos. Entonces, mucho cuidado con aquellas conductas que nosotros como adultos hagamos. Y en el ámbito educativo es lo mismo. El niño que Dios guarde su profesora es intocable. Dios guarde que vayan a hablar mal de su profesora. Entonces todo eso conlleva al papel del maestro creativo. Asimismo dice que promueve el aprendizaje por descubrimiento cooperativo e integrador. Muchos profesores cuando hacen grupos de trabajo van descubriendo aquellas habilidades y destrezas que tienen sus alumnos. Y eso es muy importante, esa colaboración que hay entre ellos. Inicia el duro trabajo y la autodisciplina, estimula el pensamiento divergente, que ya hablamos del pensamiento divergente, promueve la flexibilidad del pensamiento, ayuda al alumno a ser sensible ante su entorno, permite que los propios alumnos valoren su rendimiento y adopta una actitud democrática. El alumno creativo en la escuela tradicional y en la escuela de hoy. Esto ha sido un gran cambio, compañeros. En la pedagogía tradicional no se preocupaba por la formación de personas creativas. Su propósito principal era transmitir conocimientos a unos individuos
considerados receptores. O sea que había una gran selectividad ahí de los alumnos, porque no todos aplicaban a eso. No todos los consideraban que podían ser creativos. Esta es una forma tradicional de cómo antes se creía que las personas podían ser creativas. Como que existía también demasiado favoritismo, diría yo, en ese sentido, para que llegan acá de que a unos individuos considerados como receptores, es decir, solo aquellos que quizás consideraban que ponían atención, que tenían ese nivel de potencialidad de reflejar algo a través de la creatividad. Y a diferencia de ahora, ¿verdad? Que la pedagogía de hoy maneja una concepción diferente del individuo, que no es sujeto reproductor, sino productor de conocimiento. Siento que antes quizás se veía a la persona como objeto y no como sujeto, ¿verdad? Ahora todos somos sujetos, no somos objetos. Entonces, es a través de todo esto, ¿verdad? De todo el devenir histórico que se han venido dando esos cambios, estas transformaciones en el ámbito educativo y ya no digamos en la creatividad también. Permítanme. Bien, compañeros, con esto pues doy por terminada esta tutoría. Les decía, este material es bastante corto y pues se lo he explicado de una manera pues un poquito sintetizada, porque estoy viendo que ya el tiempo ya nos está premiando. Y estos son siempre unos pequeños recordatorios, que son revisar la plataforma constantemente, comunicarnos siempre por aquellos medios, ya sean por plataforma, por correo institucional, y por aquellos medios también de las aplicaciones, que es por WhatsApp, ¿verdad? También es importante revisar y leer cuidadosamente los materiales compartidos en plataforma y continuar con el desarrollo del proyecto de la creatividad, que es lo que voy a hablar ahorita en este momento. Me gustaría saber cómo van avanzando con lo que es este proyecto. Ya prácticamente lo tienen finalizado, compañeros. No, la verdad no, como vamos sacando por urgencia, pero ya esta semana ya nos dedicamos a esto. Correcto, sí, esto está. Entonces voy a dar lectura a lo que es la guía del proyecto, ¿verdad? Que ha cambiado, ha modificado bastante. Nos dice acá que para elaborar el proyecto de creatividad se sugiere atender las siguientes indicaciones y tomar en cuenta los 5 apartados. El primero es que ustedes ingresarán al aula virtual de la asignatura. El segundo es que deben leer las páginas del libro de apoyo de la cátedra indicadas en plataforma referentes a la unidad 4. Y número 3, a partir de los contenidos que usted haya elegido para elaborar su proyecto, elabore un informe final. Apartado 4, al presentar su proyecto, el tiempo lo definirá su tutor, pues cada grupo virtual varía en la cantidad de estudiantes. Se deberá realizar una presentación en PowerPoint para el día de presentación, contemplando las partes más relevantes del proyecto. A eso quiero llegar. ¿Consideran ustedes que 20 minutos estaría bien, compañeros, para que ustedes defiendan el proyecto? Solo son 2 grupos ustedes, entonces estaríamos hablando de 20, 40 minutos, ¿verdad? Y una pequeña Somos 3, socialización. ¿o no? Falta No, el vea otro que ellos van compañero. juntos. Sí. Ajá, es cierto, ajá. Ajá, entre 20 a 25 minutos, creo yo. Va, perfecto. Si se llevan 25 minutos no hay ningún problema. Entonces quedamos así, de 20 a 25 minutos. ¿Cuáles van a ser los criterios para la entrega de la tarea? Uno de los criterios son que la tarea se presentará bajo formato Word o PDF. Preferentemente, compañeros y compañeras, transfórmenlo en PDF, porque en Word se desconfigura bastante. El informe de la tarea será enviado por medio de la herramienta de tareas que se encuentra en plataforma. La tarea debe presentarse y compartirla frente a su tutor y compañeros de clase el día que se realice el parcial final. Esto equivale al parcial final, esta actividad, que será el sábado 30 de enero
en el horario definido por su docente tutor dependiendo de la disponibilidad de la mayoría del grupo. El límite para subir el informe a plataforma será a las 11:59 de la noche del mismo día y tiene un total del 25% de su nota final de ciclo. Viene la pregunta, compañeros. ¿Consideran ustedes cómo están de tiempo si lo podemos hacer en el horario normal de tutoría de 10 a 12? No sé qué opinan ustedes. ¿Me están escuchando, compañeros? Sí, sí, nos estamos escuchando. Pues por mí no hay problema. Está bien. No sé qué dicen los demás compañeros. Sí, sí. Entonces, quedamos de acuerdo de que sería el día sábado 30 de enero de 10 a 12 del mediodía como tutoría normal, ¿verdad? Luego el otro criterio Sí, dice porque que... hay, dígame. porque el parcial es a las 8, de 8 a 10, el que tenemos. De El 8 30. a 10, el Sí. 30 de 8 a 10. Ajá. ¿Y consideran ustedes que el parcial lo terminan exacto a las 10? Porque Ese parcial Sí. que, bueno, ¿Ah? creo que nos dan 1 hora y media Ajá. para hacerlo. Es bien difícil, pero como así nos establecen el tiempo, yo digo que sí. porque si Al no lo mismo podríamos, tiempo. sí, porque si no, o sea, porque es parcial, ¿verdad? Porque si no lo podríamos iniciar de, digamos, 10:30 para que termine a las 12:30, pero no sé ustedes cómo estarán con eso del parcial que tienen que hacer. Yo creo que salimos, El ¿verdad? parcial número 1. Sí, yo también, porque el parcial número 1, 1 hora y media fue, la verdad. Y ahí, o sea, a las 10 nos comenzamos a conectar para ir empezando, quizás un poquito, no acabar a las 10, ¿verdad? Pero sí, creo que sí salimos. De igual manera, yo voy a estar conectada siempre a las 10. Algún inconveniente, ahí voy a estar yo, no veo ningún problema. Vaya, está bien. Perfecto. En caso, nos dice acá que en caso que usted por algún motivo no pueda presentar el informe el día programado, deberá realizarlo con anticipación bajo la programación previa de su docente tutor y sujetarse a la disponibilidad de este. El informe final debe estar constituido por los siguientes elementos: portada, índice, introducción, objetivo general, objetivo específico mínimo 2, contenidos, antecedentes del tema. Todo eso ustedes ya lo tienen, los antecedentes del tema, información sobre el estado actual del tema seleccionado, que ya lo tienen también. Los recursos utilizados, no sé si utilizaron otros recursos aparte de lo que ustedes habían colocado en el anteproyecto, igual pueden modificar, o sea, agregarlo, ¿verdad? Proyecto realizado, cómo lo ejecutaron, tiene que ir en 2 páginas. Los recursos tecnológicos y todo eso, el apartado de recursos tiene que ir en 1 página. El proyecto realizado en 2 páginas. Cronograma de trabajo, tiempo en que realizaron en 1 página o menos, dice acá. Ahí ustedes deciden cómo les queda el cronograma. No sé si hicieron otras actividades aparte de las que ya habían colocado. Las conclusiones deben ir en 1 página, recomendaciones en 1 página, y luego vienen las referencias bibliográficas, experiencias personales en el desarrollo de la actividad en 1 página, por ejemplo, las experiencias que ustedes tuvieron, si se les complicó un poquito, si se les facilitó, lo que consideran ustedes que han aprendido en el desarrollo de esta actividad, y así sucesivamente. Y número 3, anexos, los que considere conveniente. Estos pueden ser fotografías, capturas de pantalla, etc. Anteriormente, en estos anexos, como fue presencial cuando di la clase, se tomaron fotografías. Ahí ustedes consideren que se les facilita más. Nota, tomar en cuenta la rúbrica de evaluación para la realización de su tarea.
Y acá pues les dan los criterios, ¿verdad? Que se van a evaluar, que son 1, 2, 3, 4 criterios. Claridad en la presentación de cada parte del proyecto. El tema es de impacto para informática educativa. Creatividad en el desarrollo de la presentación. Puntuación y presentación de proyectos presencial. Y acá tiene cada uno su porcentaje. No sé si les queda claro o hay alguna duda sobre esto. No, sobre eso creo que por lo menos ahorita no. Perfecto. Siempre les recuerdo de que si existen algún inconveniente o alguna pregunta durante el proceso de elaboración de la actividad, me escriben y ahí vamos a ir complementando y ayudándonos, ¿verdad? A solucionar esos inconvenientes que pueden surgir o algunas dudas, consultas que ustedes tengan sobre eso. Sí, gracias. No sé si Yasmín y René tienen alguna duda. Pues por el momento no, siempre se va a trabajar en el proyecto que habíamos propuesto, ¿verdad? Perfecto. Bien, compañeros, entonces si no hay ninguna duda, espero de que haya sido comprensible esta última tutoría. Realmente, como les decía, son aspectos bastante psicológicos, pero muy importantes que ustedes lo sepan. Y más cuando estamos en lo que es el ámbito educativo, ¿verdad? Y también pues hay cosas que a nivel personal se pueden mejorar también a través de algunos conocimientos. Ha sido de mucho agrado el compartir este día con ustedes la tutoría y pues vamos a estar en constante comunicación. Como les digo, cualquier consulta que ustedes tengan referente al proyecto, pues ustedes me lo hacen saber y con gusto les oriento de la mejor manera. Agradecerles que estén siempre puntual a la hora y pues a seguir trabajando, ¿verdad? En las diferentes actividades que ustedes tienen aún pendientes. Ya pronto terminamos el ciclo y espero que todo les salga muy bien en todas las actividades que han realizado y en las evaluaciones también. Estudien para sus parciales. Lo bueno es que en esta asignatura solamente hubo un parcial, pero todavía queda el proyecto, ¿verdad? Así es que les deseo éxitos en cada una de sus actividades y en los parciales que aún tengan que hacer. Y ánimos que ya pronto vamos a descansar un ratito más porque venimos de vacaciones de fin de año y pues toca todavía, ¿verdad? Descansar un poquito más para recargar pilas y iniciar el siguiente ciclo con positivismo siempre. Así es que Muchas agradecerles. gracias. Bueno, Lisette, agradecerles siempre. Pasen un feliz fin de semana, cuídense mucho, cuiden su familia y pues a seguir adelante. Muchas gracias. Igual pasen feliz fin de semana. Gracias. Adiós. Gracias. Salud. Salud. Sí. Ahí está una tutoría. Bien. Aquí Sí. está conmigo y por eso como todos dicen adiós, ella dice adiós también. Sí. Bueno, Muchas cuídense gracias por mucho. todo, licenciada. Ya saben, Yasmin. Cualquier cosa me escriben. Muchas gracias. Adiós. Adiós.